Quiero compartirles un mensaje que se llama "Para vencer tienes que crecer espiritualmente". Para vencer tienes que crecer espiritualmente, o para vencer tienes que ser más fuerte. Hay cosas en nuestra vida que si no nos fortalecemos espiritualmente, no vamos a poder vencer en esas luchas, en esas batallas. Es como un hombre que quiere pelear con 3 personas físicamente, y esta persona se pone a pelear con los 3. Si esta persona, que es uno solo, no es más fuerte que los 3, no los va a poder vencer. Pero si este hombre es más fuerte que estos 3 hombres, entonces sí los va a poder vencer. Lo mismo en el mundo espiritual. Cuando nosotros peleamos con algo espiritual, para vencer eso tenemos que ser más fuertes. Si no somos más fuertes, aunque digamos yo proclamo, yo decreto, yo declaro, yo amarro, yo hago esto otro, no va a pasar nada. La situación no va a cambiar y no vamos a vencer. Primeramente tenemos que fortalecernos en el espíritu. Entonces vamos a poder vencer. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. La palabra de Dios dice que los discípulos querían echar fuera un espíritu de un hombre, pero no pudieron. Y después le preguntaron a Jesús: Señor, ¿por qué no hemos podido liberar a este joven? Y Jesús les dijo: este género no puede salir sino con ayuno y oración. Es decir, ellos tenían que fortalecerse más a través del ayuno y mucha oración para que entonces puedan sacar un espíritu de ese nivel. Recuerde, hay niveles de espíritus, así como hay pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, hermanos. Así también en el mundo espiritual maligno hay niveles, y si usted no es más fuerte que el espíritu con quien usted está peleando, usted no va a vencer. Podemos ver un caso muy claro. Sansón se enfrentó con 1000 hombres, pero Sansón pudo vencer a esos 1000 hombres no con su fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Recuerde, si usted no es más fuerte, no va a poder vencer. Si usted no crece espiritualmente y no se fortalece, no va a poder vencer. Quiero leerles en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 27. Dice así: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Nadie, Jesús dijo, puede entrar a una casa si primero no ata al hombre fuerte. Ahora, para atar al hombre fuerte, hablando del mundo espiritual, a esa potestad, a ese demonio, a ese espíritu, si usted lo quiere hacer, usted tiene que ser más fuerte que ese espíritu, que ese demonio, que esa potestad. No podemos ir únicamente yo ato, reclamo, decreto, proclamo. No, tenemos que ir con un poder genuino del Espíritu Santo. Y este poder
va a venir únicamente a través de nuestra relación, nuestra entrega y nuestra comunión con Dios, con su Espíritu. Quiero leerles en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo del 11 al 16, pero lo voy a separar en dos partes. La primera parte que les voy a leer es Hechos, capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Por la mano de Pablo y por su ser fluía la presencia de Dios. La presencia de Dios en Pablo era tan fuerte que aún si alguien le llevaba un paño o una prenda de un familiar o de alguien, cuando Pablo tocaba eso y uno regresaba esa prenda a la persona, cuando la persona tocaba esa prenda o se la ponía, la persona era liberada o sanada. ¿Por qué razón? Porque el espíritu que estaba en Pablo era más fuerte que toda enfermedad y más fuerte que todo demonio, que toda potestad. Eso era Pablo, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Veamos lo que continúa. Hechos capítulo 19, ahora vamos a leer versículo del 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Habían unos hombres que habían visto lo que Pablo hacía a través del nombre de Jesús. Y estos hombres quisieron hacer lo mismo, pero no pudieron. El espíritu que estaba en la otra persona los venció a ellos, los golpeó, los hirió y los echó fuera de esa casa desnudos y heridos. ¿Por qué razón? Porque estos hombres, el espíritu que estaba adentro de ellos no era más fuerte que el demonio a quien ellos estaban enfrentando. Ellos primeramente tenían que fortalecerse, tenían que tener una entrega genuina en Dios, tenían que ser más fuertes que el otro espíritu a quien ellos iban a enfrentar. Y esto solo lo podemos saber por revelación. Ha habido casos que personas me han pedido, por ejemplo, que yo ore por ellos o que ore por sus casas. Y yo le he preguntado al Señor y el Señor, por ejemplo, me ha dicho: no vayas solo, ve con un hermano a orar por esa casa. ¿Por qué? Porque puede ser tan fuerte que tengo que ir con alguien más. Mi nivel espiritual, yo les hablo hace más o menos 10 años, no era muy fuerte en ese tiempo. Entonces yo tenía que ir con otras personas. Pero si era otra persona que hubiera tenido un nivel espiritual más fuerte, podía haber ido solo. Pero eso, solo el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a hacer saber si ya estamos preparados para hacer esa acción, esa obra.
Volvemos al caso de los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no han podido echarlo porque no han sido tan fuertes espiritualmente, no han tenido mucha fe. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Si los discípulos después de esa situación se les presentaba otra situación y ya ellos se habían preparado con ayuno y oración, definitivamente no va a pasar lo mismo, lo van a poder echar fuera. Jesús les dio el remedio, les dio la receta. Ellos tuvieron que aplicar el consejo de la sabiduría que Jesús les dio para poder vencer esa situación. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, usted y yo. Si hay cosas en nuestra vida espirituales, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar a Dios para que ese espíritu o esa potestad o esa brujería que no la podemos vencer por ayunar, por orar, por buscar a Dios, nosotros vamos a ser más fuertes y vamos a ser como Pablo. Nada se nos va a poder resistir, pero siempre tiene que ser con la guianza del Espíritu Santo. Y este es el problema de muchas personas que oran por cualquier persona sin saber con qué tipo de espíritu o de potestad se están enfrentando. Número 1. Número 2. Sin ser ellos fuertes espiritualmente. Y número 3. Tienen que tener la dirección del Espíritu Santo. Para poder vencer a un espíritu más fuerte, tenemos que ser más fuerte que este espíritu. La palabra de Dios dice que Daniel tenía un espíritu superior. Aún en el caso de Daniel, aunque Daniel no dice la Biblia que haya orado por enfermos o endemoniados, pero Daniel, por tener un espíritu superior, él era más sabio que todos los hombres de ese tiempo, de ese reino, de ese lugar. ¿Pero por qué razón? ¿Qué dice la Biblia? Y Daniel tenía un espíritu superior. Lo mismo podemos ver el caso de Sansón nuevamente. La Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón tomó la quijada de un asno muerto y con esa quijada mató a 1000 hombres. Lo hicieron con el poder del Espíritu Santo. Se fortalecieron espiritualmente. Recuerde, para vencer tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que ser más fuertes en el Espíritu. Les invito a orar. Señor Dios, gracias por este mensaje que tú nos has hablado. Danos fortaleza, Señor Dios, para ayunar, para orar, para buscarte y así poder ser más fuertes espiritualmente y poder vencer. Oro por los hermanos y hermanas en la fe que tienen luchas espirituales, Señor Dios, que tú los fortalezcas para que ellos puedan crecer espiritualmente y de esa manera puedan vencer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.